Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Sean bienvenidos a este nuevo video en el cual les compartiré el curso acerca de la diferencia de la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Este tema va dirigido a aquellos que se dedican al servicio de la proclamación de la palabra de Dios en el altar dentro de la misa dominical y las misas entre semana. Esta información que te voy a dar a continuación es para reflexionar un poco acerca del servicio que estamos prestando, cómo lo tenemos que dar a nuestros hermanos en la iglesia y también para ver si estamos cumpliendo con el servicio adecuadamente. Comenzamos con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédeme, Señor, tu Espíritu para que me ilumine y me ayude a comprender tu mensaje de salvación contenido en la Sagrada Escritura. Concédeme la gracia de ser dócil a las inspiraciones del Santo Espíritu para que llegue a lo más profundo de mi ser y me ayude a discernir mi vida y mi ministerio, y así hacer tu voluntad. Ayúdame a poner en práctica las enseñanzas que has dejado en tu palabra divina y revelada. Haz que sea fiel a ella con mi testimonio y enseñanza, pero sobre todo que sea entregado en el ministerio de lector, al cual tú me has llamado por bondad y misericordia, sin yo merecerlo. Amén. Comenzamos entendiendo lo que dice la Sacrosanctum Concilium en el número 56 sobre la liturgia de la palabra y la eucarística están íntimamente unidas, que constituyen un solo acto de culto. Como ya lo sabemos, nuestra Santa Misa está conformada de dos partes, liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Ambas van unidas, sin embargo, cada una de ellas tiene sus partes importantes. Recordemos que nosotros como lectores tenemos la participación en la primer parte de la misa, que es la liturgia de la palabra. Es por ello el grado de importancia de tu formación para poder dar a nuestros hermanos este servicio con dignidad. La liturgia de la palabra es la segunda parte de toda celebración litúrgica, donde Cristo reparte el pan de la palabra a su pueblo. Es Cristo quien está presente en su palabra y por medio de ésta habla a su pueblo. Con esta palabra nutre a su pueblo para que comprenda los misterios de la salvación. Es de aquí la importancia del por qué debemos prepararnos y tomar un curso de formación, ya que es de vital importancia que nuestra proclamación llegue a nuestros hermanos por medio de nuestra voz, ya que si nosotros leemos adecuadamente, proclamamos bien, vamos a hacer que el mensaje llegue correctamente a nuestros hermanos que están escuchando la palabra. De lo contrario, si llegamos a tener errores o fallas debido a que no estamos bien formados, o incluso no damos un buen testimonio a la comunidad de nuestra vida, eso va a transmitir un mensaje a nuestros hermanos que nos están escuchando. El testimonio y nuestra forma de leer es lo que refleja la palabra de Dios. Entendamos, por lo tanto, que la mesa de la palabra prepara la mesa eucarística, donde los fieles entran en comunión íntima con Él. El ministro lector recibe la misión de participar directamente en la celebración de la palabra para que sea proclamada en la asamblea y darle vida con su voz. Esto, por lo tanto, exige una mejor preparación para leer correctamente, además de un buen testimonio de parte del que proclama. Ahora veamos una breve reflexión en torno a la palabra de Dios. ¿Cómo es capaz la misma palabra de decirle al demonio, sal de este hombre? Muchas veces una realidad a la que nos enfrentamos los lectores es que no creemos lo suficiente en el poder de la palabra de Dios. Solamente es necesario que comprendamos su palabra a partir del siguiente texto. Había en la sinagoga un hombre con espíritu impuro que se puso a gritar: ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió ordenándole: cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo retorció violentamente y dando un fuerte grito salió de él. Este relato pertenece al Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículos del 23 al 26. Ya vemos en este texto sagrado que Jesús, con su palabra,
expulsa al demonio, cállate y sal de este hombre. Es interesante conocer el poder de la palabra de Dios que ya se testifica en los relatos del Evangelio. Ahora bien, es importante saber cuál es nuestro papel en el altar al momento de proclamar la palabra de Dios, y conociendo el relato acerca del poder que tiene la palabra de Dios en nosotros, esto debería entonces ser para nosotros un apoyo en donde nuestra fe incremente y nuestro testimonio también. Con una buena proclamación, el corazón del hombre puede responder a Dios. Lo que queremos lograr en el encuentro de la Eucaristía, es decir, en la misa, que todas las personas que van al encuentro de Dios puedan encontrarse con Dios en su palabra. De ello dependerá que un buen lector tenga que proclamar correctamente. Nosotros, con nuestra proclamación, podremos ayudar a que muchos hombres se acerquen a Dios. Pero si nosotros desde un principio no leemos bien, no se nos entiende, difícilmente lograremos ese objetivo en nuestra comunidad. Y la gente se va a dormir, no va a poner atención, y lo peor de todo esto es que muchos feligreses pueden dejar de ir a misa simplemente porque no le entienden a las lecturas. Otro punto importante es que la asamblea participa escuchando a Dios, que le habla a través de la proclamación del lector. La asamblea también participa escuchando. Es por ello que debemos cuidar bien las palabras al momento de leerlas y la forma en que las decimos. El objetivo es que el lector, con su proclamación, pueda arrancar del corazón de la asamblea una respuesta entusiasta y con fe firme, que diga amén, amén. Es decir, sí quiero, sí Señor, yo deseo encontrarme contigo. Que a la palabra que estamos escuchando podamos responder, sí quiero cambiar, sí quiero convertirme, pero este sí va a ser resultado de una buena proclamación. Y por último, es interesante saber que la palabra de Dios tiene poder para expulsar, sanar, renovar y transformar. Aquí podemos profundizar mucho en cada uno de estos términos que debería ser el objetivo final de una buena proclamación. Expulsar, sanar, renovar y transformar. Que cuando toda la comunidad salga de misa, pueda lograr transformar su vida porque escuchó clara la palabra de Dios, gracias al grupo de lectores que conforma la liturgia de dicha comunidad. Por otro lado, la liturgia eucarística es la mesa donde nos sentamos los hijos, los amigos, los pecadores. ¿Para qué? Para ser santos, para cristificarnos cada día más, para ser testimonio de que Cristo existió, de que Cristo sigue existiendo en medio de este mundo y a través de nosotros se manifiesta con valores cristianos de respeto, humildad, pero sobre todo de amor. A continuación te voy a compartir 3 textos de las Sagradas Escrituras que nos invitan a comprender un poquito más el mensaje para entender cuál es nuestro servicio en el altar. Escuchemos lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículos del 5 al 10. Y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice, tú eres mi hijo, te he dado vida hoy mismo. Y en otro lugar se dijo, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. En los días de su vida mortal presentó ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Este fue su sacrificio, con grandes clamores y lágrimas, y fue escuchado por su religiosa sumisión. Aunque era hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer, y ahora, llegado a su perfección, es fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen, conforme a la misión que recibió de Dios, sacerdote a semejanza de Melquisedec. En este texto sagrado vemos 2 puntos importantes. El primero es el sacrificio. Dice que en los días de su vida mortal, Jesús presentó ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte. ¿Qué hizo? Presentó ruegos y súplicas. Fíjense, este ejemplo, para poder prestar un servicio de la mejor manera, es para nosotros no olvidar que también la oración forma parte de nuestra vida de fe
y estas súplicas para que nos ayude a llevar a cabo nuestra misión hasta las últimas consecuencias. Por otro lado, vemos que este fue su sacrificio con grandes clamores y lágrimas y fue escuchado por su religiosa sumisión. Aunque era hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer. Segunda parte, muy importante para prestar un buen servicio en el altar, es obedecer. ¿Cómo nos cuesta la obediencia? Y para ello, un ejemplo también importante es acordarnos de María, la esclava del Señor, obediente a las palabras de Dios, y esto nos tiene que llevar entonces a entender que la obediencia es parte de nuestra identidad como servidores. ¿Cómo nos cuesta la obediencia? En el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 39, nos dice: fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así: Padre, si es posible, que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. En este relato de las Sagradas Escrituras, vemos un ejemplo concreto de lo que nos deja Jesús hacia con nosotros. Para poder prestar un servicio adecuado a Dios, es necesario dejar que el Señor haga su voluntad, que no se haga lo que nosotros queremos, dejar actuar a Dios en nuestra vida. Y eso no es cosa fácil, como lo veremos más adelante. Y por último, en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos del 31 al 34, dice: mientras tanto los discípulos le insistían: Maestro, come. Pero él les contestó: el alimento que debo comer, ustedes no lo conocen. Y se preguntaban si alguien le habría traído de comer. Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Interesante cómo el Señor responde a cómo cumplir la voluntad del Padre. Ese es mi alimento. Así como nuestro alimento debería ser ahora para nosotros la Eucaristía, también su palabra, la oración, pero sobre todo estar conscientes de que lo que estamos realizando es cumplir siempre su voluntad. Por lo tanto, podemos concluir que el ministerio que tú ejerces no es tuyo, querido hermano lector. Se te ha confiado y por tanto tienes que ser fiel en todo. Jesús dice que su alimento es hacer la voluntad del Padre. La pregunta es: ¿tú haces la voluntad del Padre o haces tu propia voluntad? Eso cuesta y es difícil de discernirlo. Te sugiero un cambio verdadero en tu vida para servir mejor. Para ello te invito a que me acompañes en el siguiente episodio, donde hablaremos acerca de los libros litúrgicos, algunas formas de usar el micrófono, cómo pararte en público y cómo hacer pausas en la proclamación de la palabra de Dios. ¿Conoces los libros litúrgicos? ¿Te has preocupado por saber cómo usar el micrófono? ¿Has ensayado cómo pararte en público? ¿Sabes hacer las pausas debidas en la proclamación? Si en más de una de estas preguntas tu respuesta es no, te invito a que te formes conmigo en los siguientes cursos sobre proclamadores de la palabra de Dios. Te invito a que me acompañes en estos cursos para que tu servicio sea cumplir la voluntad de Dios y así más personas puedan enamorarse del Señor y poder vivir una bonita liturgia en la Sagrada Misa. Nos vemos en un próximo video. Que Dios te bendiga. No olvides suscribirte, dejar un like y dejarme tu comentario sobre qué te pareció este curso. Y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.